Yani so continue what I Continuando con lo que recientemente he hablado sobre Maratika, donde Guru Padmasambhava logró la realización de la inmortalidad que el Buda Amitayus logró. Y que donde está surgiendo de forma natural como una vasija de larga vida del Buda Amitayus dentro de la cueva. Su Santidad Sakya Trinsen ha dicho que tan pronto uno llega allí, pues los obstáculos de vida que uno pueda tener se eliminan inmediatamente, que es un lugar que tiene ese poder. Y hay muchas historias relacionadas pues eso, con ese lugar tan sagrado de esa cueva, de cómo se purifica el karma negativo, incluso los karmas negativos de haber muy graves, como haber dañado a los padres o en relación a haber roto los samayas con el guru. Hay muchas cosas también en las diferentes rocas y que es un lugar muy puro, muy sagrado, que purifica mucho. La gente común incluso no... que no están buscando ni siquiera la liberación o la iluminación o ni siquiera la felicidad de las vidas futuras, pero sin embargo y que están simplemente preocupados por esta vida, por sus hijos, por sus matrimonios y demás. Y que luego pues eso, pues lo único que en esta vida buscan es la felicidad de esta vida y luego acaban en el cementerio. Entonces, la gente, es decir, la gente común que no ha encontrado el Dharma, es algo realmente muy triste. Su ignorancia es tan grande como el espacio. La mayoría de la gente en el mundo no ha encontrado el sagrado Dharma. Y no importa la formación que tengan en las diferentes universidades, Oxford, Cambridge y demás, o que expertos sean en ciencias, pero sin embargo su ignorancia es increíble. No conocen el Dharma, no han tenido ese karma para conocer el Dharma, no conocen sobre las vidas futuras y demás. Solo piensan en esta vida. Wow. Y es así muy difícil. Cuando piensas realmente de esta forma, no queda otra más que surja la compasión. Imagina, si esto es en relación a los seres humanos, imagina entonces en relación a los animales. Si esta es la situación con los humanos, pues piensa todavía mucho peor con los animales que están todo el día simplemente buscando comer. Por ejemplo, los pollos, las gallinas están todo el día buscando insectos en la tierra para comer. Todo el día. Y luego, pues, ¿qué otros animales? Dice, bueno, pues eso, gallinas, patos. Rinpoche dice perros calientes y un estudiante le dice no, osos hormigueros. Dice, hay unos pocos osos hormigueros, es un gran animal
con ese hocico tan puntiagudo, muy puntiagudo, y así con ese hocico le permite coger las hormigas. En estos días, ayer pensé, que vengan a comer ¿cómo se dice? Los dedos de mis pies, porque no hay mucho más que comer. Incluso aunque uno, con las hormigas creo que dice, está diciendo, aunque o sea, que se te suben por todas partes, se te ponen en los pies y demás, o a veces llegan hasta la rodilla, o entre estos dedos de los pies, o sea, como que vienen aquí a comer, pero en realidad no encuentran nada, no tienen nada para comer en mi cuerpo, no es como el pan, no hay nada que puedan encontrar y tienen pues eso, mucho hambre, es lo que ves cuando que tienen mucho hambre estas hormigas. Están buscando comida y no la encuentran. Y se ve que ahora últimamente las hormigas, cuando Rinpoche está sentado, pues le llegan a los pies. Se ve que le quieren comer los dedos de los pies, que vienen una y otra vez. Y que aunque Rinpoche a lo mejor como que intente con sacarlas de la tela hasta donde se sienta, pero que bueno, que siempre se le llena de hormigas. Pero claro que hay que tener en cuenta, como se dice en el Bodhisattva Charyavatara, en el verso 106 del capítulo 6, dice, si yo no he dañado a los demás, nadie podría dañarme. Mi memoria es muy mala, no me acuerdo, dice. Básicamente el verso está diciendo esto, que si yo no he dañado a otros, si no he dañado en primer lugar a otros, pues entonces nadie me puede dañar. De eso se trata. Las palabras exactas del verso no las recuerdo, pero ese es el significado. El significado básicamente está diciéndonos eso, si no dañas a los demás, nadie te puede dañar. Y eso tenemos que recordarlo continuamente, cada día.
Y luego otro verso, y también hay que tener en cuenta, o sea, con la felicidad. La felicidad la recibimos de los bondadosos seres maternales. Recordemos la bondad de los seres maternales. Toda la felicidad innumerable que hemos recibido desde renacimientos sin principio, así como toda la felicidad de todas nuestras vidas futuras, la felicidad hasta que nos liberemos del samsara, esa felicidad perdurable de la liberación del samsara, y también la felicidad inmaculada de la completa cesación de los oscurecimientos tanto burdos como sutiles y la completación de todas las realizaciones. Toda esa felicidad la has recibido por la bondad de los seres, de cada uno de los seres infernales, espíritus hambrientos, de cada animal, de cada ser humano, sura, asura y seres del estado intermedio. Piensa que has recibido la felicidad gracias a la bondad de los seres. Eso es una cosa. Y lo otro es también el pensar que toda esa felicidad, además de recibirla por la bondad de los seres, la estás recibiendo por la bondad del Guru. Cualquier experiencia de felicidad y éxito es gracias a la bondad del Guru. Por ejemplo, la continuidad de tu mente, de tu conciencia, no tiene principio. Ese es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta y sentir ese sin principio, esa continuidad sin principio. Entonces, y así tus engaños, la continuidad de tus engaños, de los conceptos erróneos, de la ignorancia, la raíz del samsara, del pensamiento egocéntrico, del apego, ira, ignorancia y por supuesto de los conceptos y apariencias impuras, cuyo antídoto es a través de la práctica del Tantra. Bueno, pues también esa continuidad de conceptos y apariencias impuras tampoco tiene un principio. En el Tantra lo que nos habla es de uno se adiestra en la pureza de uno como la deidad, del lugar como el mandala, de los seres como las deidades, es decir, contemplar todo como puro, son los sonidos como mantras y los pensamientos como el dharmakaya, como el dharmakaya, cuando surjan los pensamientos. Entonces, practicando así estas purezas, eso es el antídoto a los conceptos y apariencias impuras. Y luego está también la conciencia sutil, la conciencia y aires sutiles impuros, pues de acuerdo al Tantra, la raíz del samsara es eso. Esas apariencias y conceptos impuros. Entonces, no está, es decir, la continuidad de todo eso no tiene un principio. Entonces, eso significa que tu sufrimiento en el samsara tampoco ha tenido un comienzo.
just even this one, Eh, unbelievable. es simplemente contemplar eso ya es algo, wow, increíble, es algo impresionante. Si realmente piensas bien, no como yo, que solamente digo palabras, pero si uno realmente piensa a conciencia, entonces inmediatamente uno le eliminaría las causas del sufrimiento y cambiaría totalmente. No habría posibilidad a mantener el concepto de permanencia. Inmediatamente uno tendría esa realización de la transitoriedad. No habría lugar para el pensamiento egocéntrico. Inmediatamente uno estimaría a los demás. De inmediato uno abandonaría toda la negatividad y practicaría la virtud del Dharma. Inmediato, cuando uno piensa de esa forma. No tener esa mente de decir, oh, tengo que esperar unos cuantos años para poder hacer retiro y luego aprender el Dharma o quizás más adelante. Es decir, esos pensamientos es porque no hemos pensado bien respecto a los sufrimientos, respecto al aspecto de que el samsara, los sufrimientos de samsara no tienen principio. Los sufrimientos de los infiernos, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras, todos esos sufrimientos que se mencionan en el Lanrin, que no solo se experimenta una vez, sino que cuya continuidad no ha tenido un principio. Es algo increíble. Sin principio. Wow. Si piensas profundamente, tienes que abandonar inmediatamente el karma negativo. Inmediatamente. No hay tiempo para el apego, no hay tiempo para el enfado y demás. Eso en realidad sería así, pero personas como yo que no pensamos profundamente, decimos las palabras, pero no profundizamos en ellas. Bueno, la conclusión es que la continuidad de nuestra mente no tiene principio. Se dice el Buda es permanente, se dice que es permanente en general. Diríamos eso, que Buda es un estado permanente y un Buda tiene mente omnisciente y hay innumerables Budas del pasado, presente, futuro. Entonces, la mente, la omnisciencia de estos innumerables seres te conocen, te benefician a los seres individualmente. Y ya han conducido a la iluminación a innumerables seres y lo siguen haciendo en la actualidad y seguirán guiando hacia la iluminación, facilitando la iluminación a innumerables seres en el futuro. Entonces, y dentro de todo ese grupo de seres estás tú. Tú estás ahí entre esos grupos. Los seres omniscientes te han venido guiando desde renacimientos sin principio. Tienes que saberlo. Y no solamente uno, innumerables Budas han venido guiándote. Ellos directamente ven la continuidad de tu mente.
la continuidad de ti. You're not left out. No te han dejado fuera. So you're not alone. No estás solo, como en Occidente, que a veces estamos así sintiéndonos, oh, estoy sola, estoy solo, nadie me quiere y demás. Well, we are Buddhist. Bien, si tú eres budista, tú eres un ser interior, debes saber que para innumerables budas y para innumerables bodhisattvas, tú eres el ser más querido. Ellos han abandonado el pensamiento egocéntrico, no lo mantienen ni por un segundo, no tienen el más mínimo pensamiento egocéntrico, ya que lo que tienen es esa mente, han generado la bodhicitta. Así que no estás solo. Es completamente erróneo pensarlo. No recuerdo bien ahora las citas, pero hay en unas enseñanzas en la alabanza que satisface, en el texto de la alabanza que satisface a los seres, el Buda dijo que sacrificó a su esposa cuando era un bodhisattva en el camino, sacrificó a su esposa para el beneficio de los seres y a sus hijos, que los quería lo que más, que es lo que en general lo que los seres comunes es lo que más estiman sus hijos. Bueno, pues el Buda fue capaz de eso, de entregarlos, de sacrificarlos, pues para ti, para tu beneficio. Incluso, no me acuerdo bien de la cita, exactamente las palabras, pero también se mencionaba algo así como que la sangre y luego su carne, los órganos de su cuerpo y demás, todo eso que lo dio, lo entregó, lo sacrificó para los seres. Y cuando hablamos de los seres, tú estás ahí incluido, y no una sola vez, sino innumerables veces. Para que los seres pudieran, y el Buda, para lograr la iluminación para el beneficio de los seres, para completar tuvo que completar la acumulación de méritos y sabiduría para lograr la iluminación para el beneficio de los seres, para llevarnos a la iluminación. Recuérdalo. Durante 3 grandes eones incontables, el Buda practicó la generosidad innumerables veces. Practicó la moralidad con muchas dificultades. También practicó la paciencia. Incluso aunque todos los seres se quejaran de él, le criticaran, le dañaran, aún así estimar a los demás lo que más. O incluso a los que le dañan, estimarlos como lo que más. Es decir, para los budas, los seres son más importantes que él mismo. Es lo que más aprecia a los seres. Practicó la perseverancia, el esfuerzo gozoso, la meditación, la sabiduría, es decir, las 10 paramitas también. Y todo eso lo hizo para ti.
los innumerables seres guiding you, omniscientes, benefit you from beginning to los end. Budas te guían, te You. benefician desde el renacimiento sin principio, But directly seeing your continuation, directamente viendo your la mind. continuidad de tu mente. So, perfect power. Tienen un poder perfecto. You know, holy body, holy spirit, holy mind. But each one Es su sagrado cuerpo, palabra y mente, cada uno puede hacer el trabajo del sagrado cuerpo, palabra y sagrada mente. No es como para nosotros, que por ejemplo nuestro cuerpo y palabra están completamente limitados. El cuerpo no puede realizar lo que hace la mente, o la palabra tampoco, o el cuerpo no puede hacer la función de la palabra, ni la mente la función de la palabra o del cuerpo. Es decir, solamente... pero eso no es el caso para los Budas, es decir, la palabra puede realizar las acciones del cuerpo, de la mente, etc. Donde quiera que esté la mente sagrada de Buda, cubre toda, es decir, la sagrada mente de Buda cubre toda todo lo existente. Donde quiera que hay existente hay Buda, la sagrada mente de Buda. Y donde está la sagrada mente del Buda, está el sagrado cuerpo. Porque su sagrada mente cubre todo lo existente, por tanto su sagrado cuerpo igual. Por eso es por lo que cuando quiera que los oscurecimientos se purifican, donde quiera que estés, en el baño o donde quiera que sea, vas a ver innumerables Budas. Como el Geshe Kadampa Yanyulwa, que cada mañana servía a su maestro Chengawa, limpiaba su habitación y sacaba el polvo, la basura afuera. En una mañana, cuando salía viendo a su maestro como Buda, entonces cuando recogía pues eso, lo que estaba, el polvo, lo que estaba limpiando y se lo puso en su propio santa y lo iba a sacar fuera para echarlo fuera. Cuando bajó el tercer escalón, logró el camino de la acumulación. De los 5 caminos a la iluminación, Mahayana, el primero de ellos es el camino de la acumulación o de méritos, le dice Rinpoche, que tiene estos 3 niveles, pequeño, medio y superior. Entonces, cuando llegó al tercer escalón, según bajaba, sus oscurecimientos eran más débiles y generó este camino de la acumulación, este nivel del Dharma continuo. Y a partir de ahí, entonces vio innumerables Budas en el aspecto de Nirmanakaya. Nuestras mentes están oscurecidas y por eso no los vemos. Pero están siempre contigo. Por ejemplo, Asanga, que intentó meditar en Buda Maitreya durante 12 años, pero no veía nada sucedía. Y cuando vio a Buda Maitreya, pues se le quejaba diciendo: he estado 12 años meditando y nunca has aparecido.
Y, You see, I was y there. Maitreya Buda le dijo, yo siempre he estado ahí. Mira, esto es tu saliva. Cuando él escupía en la cueva, pues todo eso iba a las ropas del Buda Maitreya y se lo enseñó a Sangha. Dice, mira cómo me escupías. Es decir, no sabemos, cuando estamos haciendo, por ejemplo, retiro, cualquiera retiro de deidad que estés haciendo, la deidad está siempre ahí contigo. Eso de pensar, oh, no está la deidad, porque no lo puedes ver y demás, es completamente erróneo. Tu mente está oscurecida y por eso no lo ves. Como, y que, por ejemplo, como Geshe Kadampa Yalbuwa, que cuando limpió sus oscurecimientos, entonces una vez se purificaron esos oscurecimientos, entonces pudo ver a los Budas. Incluso en ese nivel del camino de la acumulación o de méritos, y luego ya cuando uno logra el camino de la visión correcta, en el Mahayana, entonces puedes ver a todos los Budas en el aspecto del Sambhogakaya. Y cuando completas el camino, entonces te vuelves uno con todos los Budas. Ese es el momento, logras el estado del Guru. Y entonces el Buda tiene un poder perfecto. Hay millones de seres, los Budas, o sea, por ejemplo, cuando los seres escuchan enseñanzas, cuando el Buda dice esto es impermanente, pues algunos escuchan eso, otros escuchan que eso está vacío. Es decir, los seres reciben diferentes respuestas de acuerdo a con la misma palabra de Buda. Ese es el poder de la palabra de Buda. O por ejemplo, cuando estás también cortando plantas, por ejemplo, otra de las cosas de los poderes de Buda es, por ejemplo, si tú coges diferentes plantas, las cortas de diferentes países y demás, en trocitos muy chiquititos y las pones en el océano y donde se mezclan ahí durante cientos de años o eones, y luego si tú le preguntas al Buda de dónde viene cada uno de esos trocitos de las plantas, te sabría decir exactamente de dónde vienen. Y luego también está la compasión increíble de los Budas, que abarca a todos y cada uno de los seres infernales, espíritus hambrientos, a cada animal, a cada humano, a cada asura, a cada asura y a cada ser el estado intermedio. Abarca a todos. Su compasión es ilimitada como el espacio. Y ahí estás tú incluido, desde el renacimiento sin principio estás incluido. La compasión del Buda te abarca y continuamente, no solamente durante unos segundos y luego, es decir, que ni por unos segundos está distraído el Buda de ti. Su compasión está continuamente, tú eres objeto de su compasión. Tienes que saberlo. Entonces, gracias y debido a eso, ahora en esta ocasión hemos recibido el perfecto renacimiento humano con las 8 libertades, cada una de ellas es gracias a la bondad del Guru. En el pasado creaste un buen karma para lograr cada una de estas libertades y ahora hemos recibido estas 8 libertades y 10 dones del Guru, de los innumerables Budas. Como he dicho al principio, cuando he empezado, ya que la mente omnisciente te ve y tu mente no tiene un principio,
El Buda tiene un perfecto poder, compasión que llega a todos los seres, de los que ni por un instante se mueve. Entonces, no pienses que el Buda está ahí sin hacer nada. El Buda está continuamente guiándote. Y así cada experiencia de felicidad que tienes la recibes de los Budas. Los innumerables Budas. Porque has creado el karma, gracias a... ese karma lo has creado, es una acción de Buda. El buen karma por ti creado es una acción de Buda, por tanto, tu felicidad, tu experiencia de felicidad viene de los Budas, la recibes de los Budas. Toda la felicidad de esta vida la recibes de los Budas. Y toda la felicidad de las vidas futuras, la liberación del samsara, la recibes de los Budas. En la iluminación, la recibes de los Budas, viene de las sagradas acciones de los Budas. Entonces, ahora nuestras mentes no están purificadas. No hemos logrado ni siquiera el camino de acumulación, el nivel pequeño. Ni mucho menos el nivel superior como el Geshe Kadampa Yalbuwa, que cuando lo logró pudo ver a innumerables Budas, pero este no es nuestro caso. Por tanto, no vemos a los Budas, innumerables Budas que están ahí. El Buda y por tanto el Buda ahora se tiene que manifestar en aspecto ordinario para ti, porque tu mente es ordinaria. Pero así puedes, a través de esa manifestación, los innumerables Budas están trabajando para ti. Innumerables Budas trabajan para ti. Cada transmisión oral, cada iniciación, incluso el que te enseña el alfabeto para aprender el Dharma, o las diferentes transmisiones orales, los comentarios que recibes, los votos que tomas, ya sea Pratimoksha, Bodhisattva o tántricos, todo esto te conduce a la iluminación. Iniciaciones, comentarios, consejos, todo te lleva a la iluminación. Y tiene que manifestarse en forma ordinaria. Y por tanto no tienes que pensar en esos errores. Tiene que mostrar errores, faltas, mostrar ignorancia, enfado. Y por eso se llama mostrarse en un aspecto ordinario. Y cuando es necesario que te regañe, te regaña. Cuando es necesario que te alabe, te alaba. O cuando es necesario que te ofrezca un regalo, lo hace. Pero esos son los innumerables Budas en esa forma. Tienes que ser consciente de eso. Así es como te conducen a la iluminación. Así ahora comprendes. Los innumerables Budas te están guiando.
Cada una de sus acciones están hechas para ti. Los innumerables Budas lo están haciendo. Ahora comprendes. Pues si no tienes esto claro, puedes pensar, oh, tantos Budas innumerables y no hacen nada para mí. O puedes pensar, tener esa idea de que son como Dios, que está por ahí, por el cielo, pero que no tiene nada que ver contigo, que no tienes conexión con ellos. Pero no es así. Eso es porque no sabemos lo que es un Buda. Ahora comprendes, puedes comprender cómo los innumerables Budas están trabajando ahora para ti, para tu beneficio. Y ese es uno de los aspectos para comprender cómo toda la felicidad viene del Guru. Empecé desde ahí, aunque lo he elaborado, pero es porque es un tema muy importante. Tan importante. Porque si no, tú piensas que tienes... porque si no, tu relación con el Buda te puede parecer como si fuera con la de un dios o algo así. O no tener, como si no fuera nada. No es así. Toda la felicidad viene del Guru, viene de los innumerables Budas. Empecé hablando de... ¿Qué es lo que dije respecto al sufrimiento? Pregunta Rinpoche. Le dicen que estaba... dice, cuando empecé la charla, que empecé a mencionar, y le mencionan que habló sobre los sufrimientos del samsara. El sufrimiento de los animales, el sufrimiento del samsara. Dice, sí, ya me acuerdo. Era cuando mencionó las palabras del Bodhisattva Charyavatara, que decían, si no he dañado a los demás, nadie me puede dañar. Y de las palabras exactas no las recuerdo, pero viene a decir esto, de que si tú no dañas a los demás, nadie te puede dañar. Eso quiere decir que si tienes cualquier problema, sufrimiento, depresión, cualquier cosa, o incluso si alguien te quita la vida, te golpea, está enfadado contigo, la persona que nunca has, por ejemplo, a veces nunca se ha encontrado esa persona, nunca has conocido a una persona, pero tan pronto la ves, está enfadada contigo. O una persona que tan pronto que la ves por primera vez y te dispara. Todas esas cosas que suceden es porque tú en el pasado dañaste a ellos. En tus vidas pasadas podría ser innumerables eones atrás. Pero el karma está allí, no se ha perdido. Por eso es por lo que tan pronto la persona te ve, te dispara. O tan pronto te ve, está enfadada contigo. Incluso aunque no la hayas encontrado antes. Ese es un ejemplo. Si no he dañado a los demás, nadie me podría dañar.
Hace tiempo mencioné sobre Genjan Pawandu, uno de mis maestros, que cuando de joven en el monasterio dijo, le llamaban, era uno de los monjes Dop Dop. Es difícil traducir esto del Dop Dop, pero los textos cuando hablan de los Dop Dops los traducen como los monjes policía o guardianes. Es decir, él no estudiaba, estos no destacaban por el estudio, no estudiaban. Entonces él decía que él era uno de esos monjes y que en una ocasión en el lugar de debate había un monje anciano mayor y entonces él le echó un palo, o sea, y entonces creo que este monje, me parece, este anciano es el que le golpeó con un palo o algo así. En las rodillas. Y este monje anciano estuvo haciendo eso durante un tiempo. Y entonces Genjan Pawandu, antes de que falleciera, pensó que quizás un año anterior que había o sea, a ver. A ver, perdón, estaba traduciendo mal. Creo que era Genjan Pawandu el que pegaba al anciano, según creo, al monje anciano, y en ese lugar de debate. Y entonces, poco antes de que muriera, creo que decía que tenía dolor en las rodillas. Y entonces se acordó de estas acciones. Es lo que, de esas acciones de lo que hacía en el lugar de debate, que encontró pues eso, ese palo y empezó a golpear al monje en las rodillas. Bueno, básicamente Rinpoche menciona esto para que recordemos que si tú no has dañado a nadie, nadie te puede dañar. Es decir, que si Geshe-la no lo hubiera hecho, no hubiera tenido ese dolor en las rodillas. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, bueno, la motivación, por supuesto, esa es una forma de pensar, pero claro que eso no quiere decir, eso no prueba que yo sea un Buda, por supuesto que no es así. Pero tenéis que saber cómo debéis pensar, tenéis que conocer la meditación, tenéis que daros cuenta, pero no penséis, no estoy usando esto para probar que yo sea un Buda, no. Que eso quede claro. En esta vida, para liberarnos del samsara y lograr la liberación del samsara, no es suficiente lograr esa felicidad última. El propósito de mi vida ha de ser beneficiar, incluso aunque sea un solo ser, beneficiarles, no dañarles, porque si dañamos no podemos beneficiar. Entonces los innumerables seres, dejar de dañarles y beneficiarles. Liberarlos de los océanos del sufrimiento sansárico y llevarles a la iluminación completa. A los innumerables seres infernales, innumerables espíritus hambrientos, animales, innumerables humanos, innumerables asuras, suras, innumerables seres del estado intermedio, conducirles a la iluminación completa. Y para hacer eso, primero tengo que lograr yo el estado de omnisciencia. Y para ello necesito lograr, tengo que escuchar las enseñanzas.
Entonces, el tema sobre la depresión, Fred me pidió que hablara sobre la depresión. No completé el tema cuando estábamos en Maratika, expliqué los cimientos. Lo que hablé allí era como los cimientos, que no voy a repetirlos ahora de nuevo. Eso. Tanto Annie Jan como Joan lo van a transcribir para que sea más fácil para ti el comprenderlo. Pero sobre esa base, sobre esos cimientos de lo que hablé, voy a hablar ahora de las técnicas, las meditaciones a aplicar. Y voy a ver. Sí, voy a leer la misma cita que utilicé, que mencioné cuando estábamos en Maratika. Que dice, creo que era del séptimo Dalai Lama, me parece. Entonces decía, para la visión de una mente perturbada por engaños y posesiones de espíritus, incluso incluso aunque lo vea bien o lo sienta bien, eso es como una danza de un loco. Es muy profunda, es decir, para la visión de los engaños, para la visión del apego, pues uno ve, oh, esto está muy bien, esto está muy bien, o cuando en tu mente hay enfado, pues es razonable pensar, oh, tengo que destruirlo esto, o para tu visión de ignorancia, piensas, oh, esto es real, existe así. Es decir, o a la vista del orgullo, uno piensa, soy lo mejor, soy muy bueno, soy mejor que ellos. Es decir, para la visión de los engaños, considera así todas estas cosas, eso es completamente erróneo, aunque para su visión lo que se ve a través de esos engaños se piensa que está bien, que es bueno. A eso se refiere lo que menciona esta cita. Por ejemplo, en los hindúes en Nepal ahora está el festival de Rinpoche menciona Diwali, pero le corrigen, creo que es el festival de Dashain. Dashen. Sí, dice exactamente. Es ese festival que se celebra en el que se mata se sacrifica muchísimos animales. En un lugar el gobierno creo que sacrifica a 100 búfalos. Tienen un espacio para matar a sacrificar a 100 búfalos. Y como que hacen, no sé si hacen como para que intentan, creo que hacen como competiciones o algo así, no estoy segura, para matarlos rápidamente, cortarles el cuello. Entonces, sí, hacen esas competiciones y el lugar se llena de sangre. Es decir, pero para la visión de estos hindúes que hacen estos sacrificios, piensan que eso está muy bien. Y es un completamente erróneo, un concepto erróneo. Por ejemplo, también Ram, el nepalí, que era nuestro cocinero, cuando en los comienzos, cuando estábamos con Sinan, la primera de las estudiantes occidentales, estuvo durante mucho tiempo Ram cocinando y trabajando con nosotros, estaba cercano a nosotros, vivía fuera de Copán. Y entonces en un día nos dijo que él sacrificaba cabras. Y lo que hacía era como que le salpicaba a las cabras con agua
y si la cabra temblaba, él interpretaba como que la cabra estaba de acuerdo en que le quitaran la vida. Pero yo pensé, no se lo dije de inmediato cuando me dijo esto, no respondí inmediatamente, pero claro que lo que me vino a la mente dice, vale, si yo le echo agua a él, él también como va a temblar. ¿Y quiere eso acaso decir que está de acuerdo en que le maten? Es decir, esa interpretación es completamente errónea. Pensar que, bueno, que porque se tiemble eso significa que estaba de acuerdo. Él dijo que estaba bien hacer eso y que estaba bien sacrificar las cabras y porque la cabra le daba permiso al moverse, al agitarse. Es decir, que para la visión de los engaños, sentir el orgullo es bueno, pero en realidad es como eso, como el baile o la danza de un loco. Utilizo eso como ejemplo. Uso ese ejemplo, pero lo mismo podríamos decir pues a la visión del apego, del enfado, del pensamiento egocéntrico. Cuando está eso en nuestra mente pensamos que esas cosas están bien, o a la visión de la ignorancia, la raíz del samsara. Bueno, pues todo pensar, creer que todo eso que está bien cuando estamos percibiendo a través de esas visiones como la danza de una persona que está loca. Y luego el verso continúa diciendo, la acumulación de todo lo bueno y la acumulación de todo lo negativo, o de toda negatividad, es decir, toda esa acumulación de negatividades realizadas por ti, que los seres sagrados han abandonado, en vez de alabarte, los seres sagrados como que lo consideran claramente como karma negativo. Es decir, toda esa acumulación de negatividades que la palabra exacta que se dice en el texto podría decir como que no les agrada o que los seres santos lo critican. Entonces, por tanto, sigue el verso y dice, confesaré ahora con un arrepentimiento intenso desde el corazón. Y luego el séptimo Dalai Lama continúa diciendo, los seres maternales que han sido bondadosos conmigo una y otra vez, es decir, desde el renacimiento sin principio, han caído esos seres maternales que han sido bondadosos conmigo una y otra vez, han caído en medio de un fuego rojo ardiente del sufrimiento. Es decir, han caído en ese terrible sufrimiento, el sufrimiento del samsara. No tengo ahora el poder de guiarles. Por favor, otorgarme las bendiciones para lograr rápidamente la budeidad. Eso es lo que dice el séptimo Dalai Lama. Y bueno, esto era como motivación. Entonces ahora sobre depresión. Lo primero es muy bueno pensar, como he mencionado al principio,
Entonces, el Bodhisattva Charyavatara, en el capítulo 6, verso 47, dice: mi karma los incitó, en primer lugar. Por tanto, ya que mi karma de dañar a los demás les incitó, les incitó como resultado a que ahora me causen daño. Es decir, habiéndoles dañado, entonces como resultado ahora me dañan. Por tanto, recibo este daño. Por eso recibo esta depresión. Habiendo dañado a los demás en el pasado, ahora experimento esta depresión. Esa es la razón. Eso lo puedes relacionar con cualquier problema, cáncer, virus, lo que quiera que sea. Por tanto, los seres sí, por tanto, debido a eso, los seres ahora caen al agujero del infierno. Es decir, debido a que los seres me dañan, incitados por el karma creado por mí, ellos crean ahora esas acciones que va a hacer que caigan a los infiernos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no soy yo acaso el que los está destruyendo? Es decir, la persona te daña a ti. ¿Y por qué te daña a ti? Porque tú has creado ese karma en primer lugar. En el pasado. Por ejemplo, abuso. Tú has abusado de alguien, de una persona, en tus vidas pasadas. Entonces, como resultado ahora en esta vida, pues ese abuso te vuelve a ti. Y entonces la persona realiza ese karma negativo. Si tú no hubieras dañado a esa persona no llegaría a ti ese karma de esa persona dañándote, o no crearía ese karma. Tenemos que comprender eso. Entonces, pero al dañarte, eso hace que esa persona, que ahora está como humano, en el reino humano, cuando muera, renacerá en un infierno, en el hoyo del infierno, como cayendo a un gran precipicio. Y esto es lo que nos dice el Bodhisattva Charyavatara. Es una práctica increíble. Esa persona dañándote a ti, abusando de ti o golpeándote, así sin ningún tipo de razón, es tu error. Es porque si tú no hubieras dañado en el pasado a esa persona, no hay forma de que ahora esa persona te estuviera dañando, golpeando, etcétera. Eso es el resultado y tiene que haber una causa. ¿Comprendes? Aquí no solamente enfadarse o devolver el daño, no. De lo que se trata es de mostrar paciencia, especialmente compasión, porque esa persona va a renacer en un infierno y sufrir durante eones. Por tanto, son solo objeto de compasión, no de enfado ni de dañarles. Debes que ayudar a la persona, incluso aunque sea solo recitando el mantra de un Mani Padme Hum, un mala, o cualquier oración que hagas,
para que no renazcan nunca en los infiernos. Cualquier cosa que tú hagas, Om Mani Padme Hum, un mala o cualquier cosa que puedas hacer para que no renazcan en los infiernos. Y esto es lo que el gran Tome Sampo, el Bodhisattva Tome Sampo, que escribió las 37 prácticas del Bodhisattva, no sé si era Tome Sampo o Choje Gonsampa, creo. Bueno, el caso es que fue al monasterio, probablemente a dar enseñanzas o algo, y entonces le dieron muchos ofrecimientos, y en el camino de vuelta aparecieron ladrones. Le ataron las piernas y empezaron a golpear, también todos. Entonces fueron al monasterio, creo que era Choje Gonsampa, dice, bueno, no lo recuerdo con claridad, no sé, uno de los dos, o Choje Gonsampa o Tome Sampo. Pues como que guió a los ladrones, los llevó al monasterio. Y cuando volvió al año siguiente, estos ladrones estaban en la cárcel. Y entonces él pidió a los líderes que le llevaran a la prisión. Y les pidió a los líderes de la prisión que por favor que en vez de estar estos ladrones allí, que le encerraran a él y que dejara libres a los ladrones. Por supuesto, a esos ladrones que le habían golpeado. Wow, esto es una práctica increíble de bodhicitta, intercambiarse con los demás. Igualarse e intercambiarse con los demás, es decir, considerar a los seres como lo más importante, renunciar al yo y estimar a los demás. Esta es una práctica de la bodhicitta y es algo increíble. Y eso es muy bueno, estos consejos de este gran yogi. Podemos seguir esos consejos de Choje Gonsampa, el gran yogi, el Lama Karyu, que voluntariamente ofreció su cuerpo a los piojos, creo que dice. Y no solamente a un piojo, sino a cientos y cientos de piojos. A ver. Y así en 3 ocasiones creo que fue, y casi murió. Él voluntariamente lo daba. A él no le gustaban mucho los monasterios, las organizaciones. Nunca tuvo ningún monasterio o organización con la que estaba ligado. Había renunciado a esos apegos. Choje Gonsampa era un gran lama. Leí su biografía de cómo practicaba el Dharma, y comparado conmigo, con mi práctica del Dharma, es como una práctica de Dharma solamente de palabra.
o solamente el Dharma está entre mis labios, no es un Dharma real. Pero él, Choye Gonzampa, wow, era increíble. So, No sé si you está see, publicada su vida depression, su biografía en inglés o no. cancer, Pero, o sea, como tantas dificultades que él experimentaba para practicar el Dharma. Entonces, tienes que saber o pensar cuando tienes depresión o estás experimentando otros problemas como cáncer, virus y demás, pues piensa que por el experimentar yo esta depresión puedan todos los seres verse libre de la enfermedad, del daño de espíritus, del karma negativo y de los engaños. Yo he añadido esto para completarlo. Yo, Mickey Mouse, he añadido, bueno, pues que no solamente que lo que ha añadido Rinpoche es que pueda lograr la iluminación. Es decir, que por mi experiencia de la depresión, que puedan todos los seres verse libres de la enfermedad, daños de espíritu, karma negativo y engaños y lograr la iluminación. Entonces, si por ejemplo que piensas que por experimentar yo esta enfermedad, daño de espíritus, karma negativo, engaños, puedan los seres lograr la iluminación. Si recito Mani Padme Hum, si tienes cáncer, si tienes virus y demás, dedicas todo eso para los seres, para los innumerables seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras, que sufren tanto, que pueda liberarlos a todos ellos de sus sufrimientos, del karma negativo y demás, y de sus engaños, y que puedan lograr la iluminación. Entonces tú piensas que lo estás experimentando por ellos, lo utilizas en el camino a la iluminación, tu enfermedad. Y así para beneficiar a los innumerables seres para que puedan lograr la iluminación. Wow. Y así, con esta actitud ya no tienes que hundirte, que llorar. Es porque si lo haces así, si conoces el Dharma, si conoces el Mahayana, si conoces el Loyón, pues ya tu visión cambia, no te quedas ahí como hundido pensando, oh, tengo este problema, tengo esta depresión, etcétera. Soy el que peor está en el mundo, soy el único que experimenta este cáncer, este virus o esta depresión. Y a veces recites estas cosas como el que recita un mantra. No, pero pensando de esa otra forma, entonces uno puede ser feliz, tiene una vida feliz. Esa es la forma de tener una vida feliz. Y también el gran Lama Kachen Panchen Sakya Ri dio este consejo. Si estás sufriendo, toma el sufrimiento de todos los seres, pensando, pueda el océano del sufrimiento de los seres secarse. Si eres feliz, dedica tu felicidad para acumular méritos, pensando, puedan recibir felicidad y panacea innumerable como el espacio. Le están recordando que se acaba el tiempo. Y bueno, quizás por entonces lo tenemos que dejar. Y de las baterías las pilas están acabando. Sí, creo que son las baterías de la cámara que graba, me parece.
You see, when you do that, when you dedicate for Cuando te dedicas para los demás, los problemas que estás experimentando pueden cesar, podrían también podrían parar, pero ese no es el objeto principal de la transformación del pensamiento. El adiestramiento mental o la transformación de tu mente se trata de que en lo que estás experimentando el dolor, los problemas, el poder saber utilizar eso en el camino de la iluminación para el beneficio de los seres. Es decir, en lo que estás teniendo el problema, que sirva de condición para transformar tu mente en el camino de la iluminación. Cuando te dedicas para los demás, hacia los demás, por el poder de la bodhicitta, pues puede suceder que el problema cese. Porque, por ejemplo, cuando yo empiezo a tener dolor en mis ojos, de repente pienso, incluso aunque no haya empezado a practicar el Tonglen, incluso aunque no haya empezado a practicarlo, pero simplemente he pensado sobre el Tonglen, he pensado sobre de practicar así de esa forma, ni siquiera que lo haya empezado a hacer, pero cuando me ha venido ese pensamiento de decir, pensar en el Tonglen, entonces el dolor desaparece. Eso me ha sucedido varias veces. O por ejemplo cuando hay un dolor de estómago, no gran dolor, sino pues esas molestias que a lo mejor he pensado, quizás es un cáncer. Y cuando quiera que eso me ha venido a la mente, incluso aunque no haya empezado la práctica del Tonglen, pero el mero hecho de pensar eso, pues por el poder de la bodhicitta, todas esas enfermedades o problemas pueden cesar, aunque no sea el propósito de la práctica del adiestramiento mental. O ese dolor o esa molestia disminuye. Y eso es por el poder de la bodhicitta. Por ejemplo, el Geshe Kadampa Chekawa rezaba para nacer en los infiernos, para beneficiar a los seres, y continuamente rezaba para ello. Pero cuando falleció tenía apariencias de las tierras puras a su alrededor, y entonces creo que dice, no he tenido éxito en cuanto a lo que estaba rezando. Eso le dijo a su asistente, porque estaba teniendo esas visiones de tierras puras. Dice, no he tenido éxito con mis oraciones. Porque él que estaba rezando para poder renacer en los infiernos y poder allí ayudar a los seres. Eso era por el poder de su bodhicitta. Esa era su actitud, siempre rezaba para ello. Pero en vez de eso, por tal poder de esa mente de la bodhicitta, en vez de nacer en los infiernos, pues tuvo un renacimiento en una tierra pura. Por ejemplo, en Tíbet estaba también había dos personas en un bote que no era capaz que había demasiado peso, ese bote no podía soportar el peso de estas dos personas y se iba a hundir. Entonces, pues una de ellas, debido a su buen corazón, creo que saltó al agua, y entonces como que se dio, aparecieron nubes de diversos colores, es decir, algo así se manifestó. Todo esto era por el poder de su bodhicitta, de su buen corazón. Bueno, que lo vamos a dejar aquí. Finito, dice. Que la preciosa mente de la bodhicitta que no ha surgido pueda nacer y crecer, y que la que ya ha nacido no declinar sino aumentar más y más.
Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa, efecto y surgir dependientes son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, de que estos dos son mutuamente complementarios y no contradictorios. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro amigo virtuoso directo Mahayana en todas nuestras vidas, que nunca nos separemos de él ni siquiera por un segundo. Que nunca nos separemos del camino alabado, del camino puro alabado por los victoriosos, ni siquiera por un segundo. Todo esto también dedicamos por todas estas personas, vivas o muertas, especialmente aquellos que han fallecido por el virus, que puedan ser guiados por Lama Tsongkhapa, así como nosotros, nuestra familia, que seamos guiados por Lama Tsongkhapa en todas las vidas, que sea nuestro maestro Mahayana directo y nunca nos separemos del camino puro alabado por todos los Budas, del camino que complace a todos los Budas, que pueda encontrar las enseñanzas del victorioso Sandrakpa, que vivió una vida eminente dotada de una moralidad pura, un corazón valiente y llevando a cabo las acciones de los extensas de los bodhisattvas, el yoga, los dos estadios y la sabiduría suprema trascendental de Bhakti de gozo no dual. Y ahora dedicamos por aquellos que están vivos, que se puedan recuperar de sus enfermedades, que sus deseos se realicen de acuerdo al sagrado Dharma, que puedan generar la mente de la bodhicitta y lograr rápidamente la iluminación. Y también por todos los benefactores, estudiantes y demás, para que todo esto pueda suceder. Número desconocido. Entonces, a ver. Como una joya que satisface los deseos, que pueda satisfacer las esperanzas de los seres sin... Perdonar, no tengo la oración a mano. Debido a los méritos pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que cualquier ser que me vea, me oiga, me toque, se acuerde de mí, o cualquier ser que yo vea, me acuerde, oiga, le toque, que por solo eso puedan todos sus sufrimientos ser apaciguados inmediatamente y puedan recibir toda la felicidad, incluyendo la iluminación. Debido a todos los la felicidad, debido a toda estos méritos, a toda la felicidad del pasado, presente y futuro de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas. No, dice, debido a todos los méritos acumulados por los innumerables seres y Budas que no existen desde su propio lado, solo desde la mente, desde la propia mente, que pueda el yo,
que no existe desde su propio lado, achieve Buddhahood, which do not exist. lograr la budeidad que no existe desde su propio lado, Lead all the sentences y conducir a todos los seres que no existen desde su propio lado, bring to that Buddhahood, which do not llevarles a esa budeidad que no existe desde su propio lado, por mí mismo solo, que no existo desde mi propio lado. Dedico todas estas virtudes para ser capaz de adiestrarme como el héroe Manjushri que conoce la realidad, así como Samantabhadra también. Y dedico todas mis virtudes con la dedicación a la Vada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos para poder tener su buena conducta. Acaba con las oraciones de larga vida de su santidad el Dalai Lama y Lama Zopa Rinpoche.